Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber venido al Congreso APRESID y en especial a este taller. Me voy a presentar, yo soy José María Berreta, miembro de la Regional La Pampa y miembro de comisión directiva. Bueno, el disertante de este taller, Ignacio Bibiloni, ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce de la Universidad Nacional de Mar del Plata, fue docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, Universidad Nacional de Mar del Plata, entre 1986 y 1988, fue coordinador del Servicio Técnico KWS Argentina 2007-2012 y consultor externo 2012-2015. Desde 1985 hasta la fecha, asesora y administra campos mixtos y ganaderos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya creo que a esta altura ya lo sabemos, vamos a hacer unos 25 o 30 minutos de exposición y después vamos a tener el tiempo restante para preguntas. Bueno, Ignacio, si querés nomás. Hola. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de acá de APRESID y por otro lado también, bueno, la atención que me van a dispensar durante estos 30 minutos. Yo voy a hablar desde el estrado. La verdad me siento más cómodo hablando parado, así que me paso para acá. Hola. Bueno, antes de empezar a desarrollar el tema, quisiera hacer dos aclaraciones como para ponerle un marco a cómo lo pienso, cómo va a ser la presentación. En primer lugar, lo que quiero aclarar es que la visión que yo tengo de la caracterización o de los ambientes ganaderos es un poco diferente de lo que estamos acostumbrados a ver o a escuchar en lo que se refiere a los ambientes agrícolas o al manejo de los ambientes agrícolas. Y básicamente esto está dado porque a lo largo del tiempo y tras haber conocido diferentes situaciones y haberme tocado resolver distintas problemáticas, fui aprendiendo que los sistemas ganaderos están definidos por o aparecen una serie de variables que son particulares a ellos y que muchas veces son tan condicionantes de la productividad como lo pueden ser el suelo y el clima. Entonces, primera aclaración, es un enfoque, creo yo, bastante más amplio y en donde, como van a ver a lo largo de la presentación, aparecen una serie de variables que casi diría yo son tan específicas como situaciones nos toque abordar. Y la segunda aclaración es que en los sistemas a los cuales yo me voy a referir, o a los ambientes en los cuales yo me voy a referir, asumo a priori que existe algún tipo de limitación, con lo cual dejo afuera lo que es la ganadería que está parada sobre ambientes de alto potencial o de potencial agrícola, que probablemente merezca otro análisis, pero que bueno, yo en esta oportunidad me voy a referir exclusivamente a aquellos ambientes o a aquellos sistemas productivos que tienen algún tipo de limitación. Bueno, ahí estamos. Ahí está. Bueno, en primer lugar, el objetivo de la caracterización de los ambientes ganaderos, sencillamente y claramente, es mejorar la eficiencia productiva y la estabilidad de estos ambientes. Tal cual como yo lo entiendo, entonces les decía, la caracterización es una suerte de una metodología práctica a través de la cual lo que se pretende es reconocer cuáles son las variables que afectan a estos sistemas, valorarlas y valorar la interacción que ellas tienen como marco de referencia para esas, digamos, como marco de referencia en cuanto al efecto que causan sobre los sistemas. E insisto en este tema, bajo esta concepción el ambiente es mucho más que suelo y clima.
¿Para qué o cómo hacemos esto? Bueno, obviamente el mejoramiento o el objetivo de mejorar la productividad pasa por la incorporación de tecnología, que en muchos casos es de insumos y en muchos casos es de procesos o la combinación de ambas, y que puede ser, por ejemplo, la adaptación de las herramientas que nos provee la agricultura de precisión, y también puede ser información que es propia de estos sistemas y que puede tener su origen en el más puro empirismo o en la experiencia de cada situación en particular. El lugar donde puedo aplicar esta metodología o esta suerte de metodología puede ser tanto un campo, o puede ser tanto un potrero o una zona del potrero. Entonces yo lo que pretendo hacer énfasis acá son los conceptos generales que podemos aplicar a una situación que puede ser, repito, un campo o puede ser una superficie más chica. Y voy a hacer mucho hincapié en esto. El puntero, ¿cómo es? Este va para adelante. No, el puntero. Bueno, no se ve, yo no lo veo, no sé si lo ven. Pero bueno, lo que yo quería recalcar acá es que voy a hacer mucho énfasis en lo que para mí es la eficiencia productiva y la estabilidad. La eficiencia productiva porque yo entiendo que hay una diferencia entre lo que es ser eficaz y lo que es ser eficiente. Eficaz es aquel que cumple el objetivo y eficiente es el que lo cumple con el menor costo posible. Entonces eso me parece un elemento clave en los sistemas ganaderos. Y la estabilidad es otro elemento o es otra cualidad que yo debería tratar de lograr en estos sistemas porque, como les dije, me estoy refiriendo a ambientes en donde hay algún tipo de limitante y esa limitante muchas veces significa que la estabilidad sea un punto crucial dentro del sistema. Bueno, vamos a ver un poquito entonces el contexto y por qué caracterizar como un marco de referencia. En los últimos 15 o 20 años creo que todos fuimos testigos y protagonistas de lo que podríamos llamar el proceso de agriculturización, en donde la ganadería pasó a ambientes más limitantes como consecuencia del avance de la agricultura, y lo cual en alguna medida también es consecuencia del aporte de la siembra directa. El hecho, más allá de las causas, es que en muchos casos la superficie en producción forrajera destinada al pastoreo fundamentalmente se vio reducida y esa reducción, o digamos, ese desplazamiento en general se realizó a campos o ambientes de menor productividad o de limitantes que significan mayor variabilidad tanto en el tiempo como en el espacio de la producción. La tecnología claramente es el camino por el cual nosotros podemos mantener los niveles productivos que antes teníamos, en el mejor de los casos, que antes teníamos en los ambientes de mayor potencial, e inclusive a veces hasta potenciarlos. Es decir, una adecuada incorporación de la tecnología lo que nos permitió en algunas situaciones es inclusive mejorar algunos niveles. Pero en la mayoría de los casos creo que el objetivo, cuando pasamos a ambientes de menor productividad o de menor potencial, al menos es poderlo mantener y de vuelta, poderlo mantener con cierta estabilidad que nos permita mantener las cargas con las que veníamos trabajando, porque de lo contrario, en algún momento el ajuste se produce en forma natural. Muchas veces la incorporación de tecnología no fue todo lo exitosa que hubiéramos querido, y esto creo que en alguna medida está justamente debido o en función de la experiencia que en algunas experiencias que me tocó vivir, a que hay una diferencia importante entre lo que es la adopción de la tecnología y lo que es la adaptación de la tecnología. Entonces, muchas veces tomamos paquetes tecnológicos o recetas tecnológicas que cuando las llevamos a la práctica no tienen el efecto que buscábamos, no tienen el resultado que buscábamos y muchas veces nos quedamos con la frustración de que la tecnología no sirve o perdimos plata, con lo cual es bastante más grave también, que hicimos daño al suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que de esto hubo mucho en ese proceso que yo les digo de agriculturización, porque en alguna medida también, no sé, en las zonas que creo que acá hay bastante, digamos, una variabilidad de zonas bastante grande, pero muchas veces nos corrimos la agricultura a ambientes que son de menor aptitud o de ganadería y terminábamos en situaciones de enmalezamientos, de empobrecimiento del suelo, que hoy por hoy volver a la ganadería significa un esfuerzo muy grande, tanto en términos de inversión intelectual como de inversión económica.
Entonces, a la hora de incorporar tecnología, creo que tenemos que tener cuidado qué tipo de tecnología incorporamos. El otro elemento que tenemos como marco digamos, contextual es lo que yo llamo, no lo que yo llamo, sino lo que se conoce hoy como la infoxicación o el exceso de información. Hoy abunda muchísima información que está expandida a todos los órdenes de la vida y claramente la ganadería no es una excepción. Entonces es un desafío muy importante seleccionar qué tipo de información es la que a nosotros nos va a servir para poderla aplicar en los sistemas que estamos manejando. Y finalmente creo que en los últimos años estamos asistiendo a una suerte digamos, de cambio de expectativas en la ganadería. En alguna medida creo que en el Congreso eso se ha visto y un poco está dando vueltas, en donde la incorporación de tecnología pasa a ser una herramienta muy importante para mejorar la productividad y la estabilidad de los sistemas. Ahora, esta mejora, o digamos, esta incorporación de la tecnología supone o nos permite hacer rotaciones más estables, nos permite intensificar la ganadería, nos permite darle sustentabilidad al sistema, pero esa sustentabilidad también supone una mayor complejidad. En la medida que el sistema es más sustentable, también se hace más complejo, y esto también es un desafío para nosotros. Y es aquí en donde la caracterización de los ambientes aparece como una contribución a la adaptación de la tecnología para poder mejorar esos sistemas. Bien, vamos a ver un poquito entonces el marco conceptual y en qué consiste la metodología, o por lo menos yo he tratado de hacer un desarrollo lo más ordenado posible para que este ovillo con varias puntas lo podamos ordenar en ideas prácticas. Lo primero que me parece interesante como marco de referencia es que cuando nosotros queremos mejorar el rendimiento de un cultivo, los ecofisiólogos nos enseñaron que es interesante conocer el rendimiento potencial de un cultivo que está definido por la radiación y la temperatura, el rendimiento alcanzable, que es aquel que está en función de la disponibilidad de agua y de nutrientes, y el rendimiento real o el logrado, que es el que está afectado por el manejo y la eventualidad de alguna adversidad. Con ese mismo criterio, entonces, lo que yo pretendo, lo que yo trato de hacer en la práctica es evaluar cuáles son las variables que a mí me están condicionando, me están afectando el resultado dentro de un sistema productivo. Yo les decía al principio que asumía que los sistemas ganaderos de los cuales estoy hablando, los ambientes ganaderos de los cuales estoy hablando, tienen ciertas limitaciones, y esas limitaciones se traducen en variaciones muy importantes tanto en el tiempo como en el espacio. Esta es una curva típica de producción de 3 recursos forrajeros, y lo que yo quiero remarcar con esto es que digamos que las variaciones en los picos, en la base de las curvas, en los picos tanto para arriba como para abajo, en los ambientes en los cuales me refiero son mucho más marcados. Entonces esto es un primer elemento que creo que hay que tener en cuenta. El segundo elemento es la variación temporal, es decir, no hay un año igual que el otro y las variaciones entre los años son muy importantes. Esto también introduce un elemento a tener en cuenta. Y también lo que llamamos la variación espacial, es decir, el mosaico de suelo que tenemos, y de vuelta, esto puede estar referido tanto a un potrero como a un campo en general o como a una zona. Entonces nos enfrentamos a variaciones que son mucho más dramáticas que en ambientes de alto potencial, que pueden ser tanto de índole temporal, es decir, que son variaciones muy importantes en el tiempo, y también variaciones en la geografía o en el espacio en el cual estamos manejándonos. Para conocer esto, entonces, bueno, uno de los elementos, una de las herramientas con las que contamos es la agricultura de precisión, o tomamos algunos elementos de agricultura de precisión. Yo no soy un especialista, simplemente creo, digamos, soy un usuario y creo que bastante limitado del tema, pero claramente es una herramienta a la cual podemos echar mano y que nos muestra claramente o que nos enfrenta ante esta realidad en lo que significa la magnitud de las variaciones que podemos tener en este tipo de ambientes. Ahora, la vuelta de tuerca a la agricultura de precisión es tratar de determinar, digamos, la agricultura nos muestra las fotos, pero no siempre profundiza sobre cuáles son las causas de esas variaciones. Y es aquí en donde tenemos un desafío importante, porque las causas pueden estar determinadas por distintas variables, como pueden ser de suelo, que puedo nombrar la conductividad eléctrica, la profundidad del suelo, el riesgo de inundación,
En cuanto al clima, puedo nombrar digamos, el régimen de lluvias, las temperaturas máximas, las mínimas, el balance de evapotranspiración, pero también en los sistemas ganaderos hay otras fuentes de variaciones y otras variables que afectan, que puede ser el personal que dispongo para hacer producir el campo, los accesos. Si muchas veces en zonas difíciles los accesos son una limitante. Otra limitante puede ser la disponibilidad de maquinaria. Yo a veces compro la mejor semilla, me preocupo por tener una buena calidad de pastura, me asesoro de qué, y el contratista llegó, estoy al final de la cola y el hilo se corta ahí. Entonces, definir esto y conocer las variables y la importancia relativa que tienen, creo que es muy importante a la hora de tomar las decisiones. Y a partir de esto sí, la idea es entonces elaborar una estrategia que nos permita incorporar esa tecnología, pero desde un punto de vista más real, práctico y realizable, ¿no? Que es un poco lo que le pretendo dar más énfasis. Entonces, creo que es fundamental elaborar esa estrategia a partir de las condiciones, digamos, del reconocimiento de las variables que a mí me afectan. Esto me lo puede mostrar, digamos, puede ser un elemento de la agricultura de precisión, y otro elemento puede ser la experiencia concreta que tengamos cada uno del campo, que nos podamos nutrir de la zona en la que estamos, ver las interacciones que tienen y a partir de eso, digamos, determinar cuáles son esas causas y recién a partir de eso elaborar una estrategia lo más racional y con la mayor cuota de realidad posible para que esa estrategia pueda convertirse en una verdadera mejora para nuestro sistema. Vamos un poquito a lo que sería, digamos, traté de esquematizar la metodología, ¿no? En términos bastante generales. Arbitrariamente yo identifico 3 tipos de variables, lo agrupo en 3 tipos, que son las variables de orden general, las variables de orden particular y las variables de orden de decisión o de manejo. En las variables de orden general, bueno, la misma palabra lo indica, me refiero básicamente a lo que me impacta la zona en la que estoy parado, es decir, el clima, y cuando hablo de clima hablo de balance de evapotranspiración, hablo de régimen de lluvias, y dentro del régimen de lluvias cuál es la probabilidad que tengo de ocurrencia de alguna escasez o de algún exceso hídrico. Cuando hablo de temperaturas hablo no solamente del promedio, sino de cómo se distribuyen a lo largo del año, el riesgo y la intensidad de las heladas, o el riesgo y la intensidad de temperaturas extremas. Y cuando hablo de suelo, hablo también, bueno, del tipo de las series de suelos en las que estoy, digamos, de un modo más general, ¿no es cierto? La cuenca en la que estoy ubicado, el relieve, digamos, con un zoom un poco más macro de la zona en la que estoy. Cuando analizo las variables, el grupo de variables particulares, ya me meto un poco más en el campo, y me parece que una de las variables importantes a tener en cuenta es la escala. Y esto creo que demanda una cuota de sentido común muy importante, porque pensar en incorporar tecnología también tengo que pensar en el impacto que eso causa dentro del sistema. Y muchas veces pensamos que una cosa es, digamos, vamos a gastar plata y por ahí el impacto que logro no está en relación al esfuerzo que me demanda el impacto que logra en el sistema. Muchas veces a mí me ha pasado, por ejemplo, que la gente focaliza mucho más por ahí en el bajo salino y piensa en incorporar una pastura que a lo mejor vale $400 la implantación, cuando el riesgo de que esa pastura o la variabilidad que tiene ese ambiente probablemente no se traduzca en un impacto o no esté de acuerdo a las expectativas que yo tengo con respecto a la inversión que estoy haciendo. Muchas veces es preferible poner el esfuerzo en aquellos ambientes en donde yo voy a recuperar más rápidamente la inversión, y la inversión es más segura, privilegiando esta cualidad que yo les decía que es la estabilidad de estos sistemas. Entonces, la escala, creo que en alguna medida el estudio de la escala y tener claro cuál es el impacto que realmente yo voy a lograr o estoy pretendiendo lograr con la inversión, la incorporación de tecnología, me parece que es un aspecto muy importante. El tipo de explotación, bueno, claramente una cosa es una explotación de cría, una explotación mixta, dónde estoy parado, la ubicación, les decía, el personal, y el tipo de suelos. Cuando yo me refiero a tipos de suelos, les decía, me refiero al mosaico de suelos. Ustedes fíjense, este es un campo en azul que está
dividido por la ruta 3, y de un lado tenemos un mosaico de suelo completamente diferente del otro. Entonces la tecnología que yo voy a incorporar o la ambientación que yo pueda hacer es completamente distinta a un lado de la ruta que del otro. Y eso en alguna medida está determinado por esa variación espacial que yo tenía. Este es un ejemplo particular. El otro ejemplo puede ser el riesgo hídrico, es decir, este es el mismo campo y fíjense el impacto que tiene o la foto, cuán diferente es de un lado y del otro. Entonces, de vuelta, en la medida que nosotros conozcamos las variables, reconozcamos las variables y evaluemos el impacto que tienen sobre el sistema, vamos a tener más elementos para que la tecnología que vamos a incorporar tenga el efecto que buscamos. Respecto al grupo de variables que tienen que ver con la decisión y el manejo, bueno, fundamentalmente el organigrama, y cuando digo organigrama me refiero al perfil del dueño o de la persona que toma las decisiones en cuanto a la aversión al riesgo. Hay gente que está dispuesta a asumir más riesgos, hay gente que es más reticente a asumir riesgos, y eso también me condiciona el ambiente, también me condiciona el nivel de producción que yo voy a alcanzar. Ni hablar del personal, la disponibilidad, como les decía, la disponibilidad de un contratista, es decir, todas las cuestiones que hacen a la posibilidad de aplicar o no aplicar la tecnología. De tal manera que, bueno, yo busqué de las 9 definiciones que encontré en el Diccionario de Real Academia de Ambiente, me pareció que esta aplicaba bastante bien a lo que yo quiero transmitir, porque en definitiva estamos hablando de un conjunto de condiciones, que estos son tanto bueno, según la definición son físicas, económicas y sociales y otras, pero de vuelta, insisto en que el concepto de ambiente es mucho más amplio que suelo y clima, y en alguna medida creo, de vuelta, que esta definición aplica bastante bien a lo que yo les quiero transmitir. Vamos a ver un poquito un caso real. Para pasarlo en blanco y negro, yo voy a tomar un caso de una situación que manejo. Este es un campo que forma parte de un conjunto de campos que están en una zona bastante parecida, es en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en la zona, para el que conoce, en la zona entre Miramar y Balcarce. Y lo primero que vemos acá, cuál es la distribución de lluvias y temperaturas históricas. Fíjense que yo, en lo que es la temperatura, entre los meses de junio a septiembre, tengo temperaturas que están por debajo de lo que nosotros llamamos temperatura base de crecimiento. Es decir, hay muchos de las forrajeras templadas que por debajo de esta temperatura no crece. Entonces ahí aparece un primer condicionante que además está enfrentado con la parte de abajo, con el régimen de lluvia. Eso coincide con los meses en donde yo tengo el 70% de las lluvias y en donde no tengo déficit hídricos. Los déficits hídricos, a mí acá se me producen, de evapotranspiración, se me producen entre los meses de noviembre y marzo, y febrero. Entonces, la interpretación que hacemos de esta situación es que esto nos condiciona el tipo de recurso forrajero o de cadena forrajera que yo tengo que diseñar para atender o para cubrir los requerimientos de este sistema. A eso le agrego la aptitud de suelo. A nivel general, la zona esta son suelos que tienen una importante limitante de profundidad de suelo, es decir, que tienen tosca y también con problemas de pendiente. Entonces, acá me aparecen los primeros condicionantes o las primeras restricciones para definir cómo encarar la incorporación de tecnología en el sistema. En cuanto a lo que son las variables particulares, bueno, es un sistema mixto de ciclo completo ganadero. Digamos, en este campo en particular llegan terneros de compra y de producción propia. La rotación agrícola está ubicada en los suelos que son de aptitud agrícola, y también en los suelos de aptitud agrícola hacemos algunos verdeos aprovechando esa mayor potencialidad y relegamos a la parte de aptitud ganadera o de menor aptitud la incorporación de verdeos de invierno, de promociones de ryegrass y de pasturas de base festuca y base pastobillo. Y aparece como la restricción más importante entonces la limitante en cuanto a lo que es la profundidad de suelo y los déficits hídricos de los meses de verano, sumado a que en el campo no tenemos posibilidad, no tenemos posibilidad de hacer una suplementación invernal. Y esto también es parte del sistema porque el encargado que tenemos es excelente en lo que es el manejo del pasto, en el manejo de los peones que tiene a cargo, los puesteros que tiene a cargo, pero es un picapiedra con la herramienta. Entonces,
una de las decisiones es privilegiar el perfil de esta persona, que además es muy empático con el personal, digamos, que le agarró la vuelta al manejo del pasto, pero no le podemos dar un tractor. Estas cosas pasan, digamos, está en cada uno, bueno, ponderarlas de la forma que mejor le parezca, pero para nosotros es una limitante y en el balance preferimos, bueno, armar un sistema que contemple esta situación y potenciarlo en lo que es la parte, digamos, de lo que es el manejo del campo. Cuando hablo de Tosca, hablo de este tipo de situaciones. Este es el campo, ahí en la foto no se alcanza a ver bien las diferencias de relieve, pero el fondo que ustedes ven está del otro lado de un bajo, o sea que la loma esa de Tosca baja y vuelve a subir en lo que sería el fondo de la foto. Esta foto es sacada la semana pasada. Cuando hablo de Tosca, hablo de este tipo de ambientes. Entonces, claramente la cadena forrajera que yo tengo que, digamos, que funciona o que tengo que pensar para este ambiente tiene que contemplar este tipo de situaciones. Dentro de las variables de decisión y definición, bueno, es una empresa, les decía, es una empresa familiar. Tiene un departamento comercial y de administración, un departamento técnico, pero lo más importante es que se valora el aporte que hace la ganadería al conjunto del sistema y a la estabilidad del sistema. Es gente que viene haciendo ganadería desde siempre, digamos, tenemos sangre ganadera y valoramos el aporte que hace la ganadería en lo financiero, en la estabilidad del sistema. Y como se dijo ayer en uno de los talleres, tenemos como principio la fortaleza que le da al sistema poner los huevos en distintas canastas. Yo creo que si tenemos la posibilidad de diversificar el sistema, mientras más diverso sea, más estable es. Así que esta es una definición clara del ambiente. En función de todo esto, el planteo productivo, entonces, bueno, tenemos una ganadería, una cadena forrajera que tiene un 40% aproximadamente de la superficie con ryegrass, con promociones de ryegrass, y esto claramente está en línea con la parte ambiental, con la parte climática y de suelo que yo les decía. Nosotros tenemos entre los meses de marzo y de noviembre aproximadamente 700 milímetros de lluvia, que normalmente es asegurada, con un balance hídrico que nos es favorable y con suelos que por más que tengan tosca tienen un porcentaje de materia orgánica y una estructura en la parte superficial que es muy buena. Por supuesto, cuando empieza el área y cuando el invierno aprieta, nos pasa, digamos, el ryegrass también afloja y vemos la foto digamos, tenemos la foto que vimos anteriormente, pero en la medida que nosotros acoplamos la oferta, la disponibilidad de lluvias y las temperaturas al recurso forrajero, le damos mayor solidez a la posibilidad de producir pasto. Por otro lado, la temperatura acá también juega un papel importante. El ryegrass tiene una base de crecimiento cero, o sea que a diferencia del resto de las otras pasturas, digamos, a partir de los 0 grados yo puedo tener crecimiento de pasto, cosa que para el resto de los recursos tengo que contar con más de 5, 8 o 10 grados. Entonces, también es una fortaleza. Lo mismo son los cultivos, los verdeos de invierno, que necesariamente los tenemos que hacer porque hay un momento del invierno en que no crece nada, ni siquiera el ryegrass. Entonces el verdeo aporta una oferta importante de pasto en ese momento. Y las pasturas lo que tienen de hacer es estabilizar la producción del ryegrass. Digamos, nos aportan el pasto en el otoño temprano hasta que los ryegrasses se mueven. Acá tenemos sí una debilidad porque estamos con el Cristo en la boca esperando la lluvia de otoño para que las promociones muevan, y ahí las pasturas cumplen un papel muy importante. Y en lo que es la salida del invierno, perdón, la salida de la primavera y parte del verano, las pasturas base pasto billo con lotus, digamos, son las que nos proveen el pasto de verano, muchas veces muy limitado por la escasez de humedad o por el desbalance hídrico que tenemos, que lo tratamos de compensar con los verdeos de verano. Los circuitos de pastoreo, yo puse ahí una expresión bastante particular, son cerrados por cercanía, es decir, manejamos lotes de alrededor de 450 a 500 terneros. Entonces lo que tratamos es que cada recorredor, les asignamos a cada recorredor 2, 3 o 4 circuitos de pastoreo, tratando que roten, digamos, que ellos sepan por dónde van a rotar, en qué potreros va a estar ese circuito de pastoreo. Esto tiene en el correr de los años y en la experiencia un efecto muy importante porque a la fuerza la persona se va haciendo el ojo de qué pasa con el potrero en el cual va a entrar. Entonces es bárbaro porque ellos van avisando, mirá que
creció, no creció, lo tengo que sacar antes, lo puedo sacar, podemos cargar el potrero porque viene muy bien. Es decir, creo que esta es muy sencilla, es una metodología muy sencilla, pero que primero ordena y segundo sirve para que la persona aprenda, le tome el timing al manejo del pasto. La invernada, bueno, es una invernada que está entre 8 o 12 meses de pastoreo, es un poquito más, un poquito menos, con una ganancia promedio de 600 gramos por día. Y la salida del sistema de pasto se produce a los 360, 370 kilos, donde entra en un corral de terminación. Y la otra cosa es que hacemos un monitoreo permanente de los circuitos de pastoreo. Yo acá no encontré otra receta, digamos, hay que estar. No, acá no hay otra, hay que estar moviendo los animales, viendo cómo viene el pasto. Tenemos como premisa mantener un nivel de fósforo en el suelo que no nos condicione la respuesta al milímetro de agua que nos llueve, a la radiación y a la temperatura. Es decir, acá también aparece el concepto de la restricción más importante. La restricción más importante que tenemos nosotros en esta zona es el contenido de fósforo. Entonces, en la medida que nosotros levantemos ese piso de fósforo, vamos a ser mucho más eficientes en el aprovechamiento del agua, del nitrógeno que nos pueda producir el suelo o lo que le agreguemos a través de la urea y de cada milímetro de lluvia que nos caiga en el campo. Esto también requiere, bueno, toda una estrategia de muestreo de suelos anuales, de seguimiento. Hacemos en otoño, digamos, sobre mediados de febrero, prácticamente se muestrean todos los potreros y ya tenemos, bueno, un seguimiento, un histórico, entonces también vamos sabiendo, tenemos nuestra propia información de la pérdida y la ganancia de partes por millón de fósforo de acuerdo al contenido inicial o al que vamos logrando a través de las siguientes fertilizaciones. El uso del nitrógeno o del aporte de nitrógeno inorgánico es 100% estratégico. Y esto lo podemos hacer justamente por el seguimiento que se hace del pastoreo. Si nosotros vamos viendo, por ejemplo, ahora en la salida del invierno, aplicamos en un campo a un 15% o a un 20% de la superficie de raigras, asumiendo que la respuesta en kilos de materia seca por kilo de nitrógeno aplicado no es la óptima. No es probablemente la económicamente más eficiente, pero sí es la que nos permite darle estabilidad al sistema. Y en este campo en particular, en donde no tenemos la posibilidad de suplementar, bueno, esta es una forma de suplementar la cadena forrajera y asumimos el costo de una menor respuesta al kilo de nutriente aplicado debido a la menor temperatura que tenemos en esta época del año. Pero bueno, es un efecto de apalancamiento. Y en la medida que va avanzando la primavera, también hacemos un uso de la fertilización de tipo estrategia, la fertilización nitrogenada de tipo estrategia, de acuerdo a cómo venga el balance entre la demanda y la oferta de pasto que tenemos en ese momento. Hacemos un estricto control de parásitos y esto también demanda un seguimiento bastante cercano de la evolución de la carga parasitaria que van teniendo los lotes. Y esto también es, digamos, guarda el mismo concepto que tenemos con respecto al tema del fósforo. Es decir, no nos podemos dar el lujo de perder gramos de ganancia de peso por la presencia de parásitos. Entonces, conceptualmente lo que hacemos es tratar de no, digamos, de manejar las restricciones que nos tiran la ganancia de peso y la eficiencia del sistema, y claramente la pérdida de ganancia de peso cuando tenemos el resto de las variables más o menos ajustadas debido a la parasitosis es un lujo que no nos podemos dar. Y bueno, y finalmente, bueno, también en todo lo que es la recría o la producción de marca líquida, en la parte de la cría tratamos de hacer un mejoramiento del tipo de animal que estamos produciendo a través de un mejoramiento de una elección de los toros y de las hembras de reposición. Bueno, como conclusiones, las mejores expectativas de la ganadería creo que demandan o digamos nos invitan a incorporar una mayor tecnología. La diversidad de condiciones de los ambientes productivas y particulares de cada explotación hacen que el proceso de adopción de tecnología deba ser acompañado por una estrategia en la adopción de tecnología para que esa tecnología tenga el efecto que buscamos. Como les decía y como les insisto, la ganadería por ambiente es mucho más que suelo y clima, y creo que la caracterización de los ambientes es
una herramienta importante para poder incorporar tecnología de la forma más racional y teniendo el mayor conocimiento posible de cuáles son las variables que restringen o que pueden traccionar la producción de cada uno de nuestros sistemas. Para finalizar, los voy a invitar a hacer un viaje en el tiempo para recordar cómo se genera el conocimiento o cómo llegamos hasta hoy en lo que es la construcción del conocimiento. Esto no tiene nada que ver con los ambientes, pero creo que puede aplicar a más de una situación. En la Edad Media el conocimiento venía a través de la verdad revelada de la palabra de Dios que estaba expresada en las Escrituras, que era convenientemente interpretada por la autoridad eclesiástica de ese momento, era transmitida por los profetas, cuando no muchas veces también surgía de la magia, el oscurantismo, la superstición. Hasta esa época entonces el conocimiento venía de ahí. En el Renacimiento empieza a ponerse empiezan a cuestionarse los principios, algunos de los principios como consecuencia de que el hombre empieza a observar, empieza a experimentar y encuentra en la experimentación y en la observación explicación de muchos de los fenómenos que sucedían. Y acá es donde aparece el aporte al conocimiento que hace Newton, Copérnico o personajes como Galileo. A eso le sigue la ilustración, que es un proceso en el cual se le da una vuelta más de tuerca al conocimiento y aparecen dos corrientes de pensamiento, los empiristas y los racionalistas. El empirismo es una corriente que se inicia en Inglaterra con Hume y Locke como los mayores exponentes y aparece la experiencia como que es la fuente del conocimiento, es decir, la experiencia es lo que justifica o lo que el conocimiento se adquiere a través de los sentidos. El método de conocimiento es la observación y el ideal de la ciencia eran las ciencias naturales. Del otro lado estaban los racionalistas que encontraban el conocimiento a partir de la deducción y la razón era la fuente del conocimiento. Immanuel Kant es, para muchos especialistas y muchos pensadores, el filósofo y el pensador más influyente de la era moderna. Y fue así porque él trató de conjugar y de hacer una síntesis entre las dos corrientes de pensamiento, diciendo, y él postula que el conocimiento se forma de una síntesis de ambos componentes. Y que por un lado en la experiencia y en la observación a través de los sentidos está el origen del conocimiento, pero que es el hombre a través de la interpretación y el entendimiento quien termina de construir el conocimiento. Y aquí es donde para muchos, muchos nombraron este aporte al conocimiento como lo que se conoció como el giro kantiano, porque al igual que Copérnico, que sacó del centro del estudio, le sacó protagonismo a la Tierra como centro del sistema solar y puso al Sol como centro, el giro kantiano pone al hombre como responsable de la construcción del conocimiento valiéndose de la experiencia y de la razón. Él postulaba entonces que el proceso de conocimiento interviene en tres facultades, que son la sensibilidad, el entendimiento y la razón, y que todo nuestro conocimiento comienza por los sentidos, de estos pasa al entendimiento y termina en la razón, siendo esta última la que nos permite construir principios o leyes cada vez más generales. Me pareció muy interesante traerles esto a colación porque creo que es un verdadero desafío que asumamos que nosotros en cada uno de nuestros campos y en cada una de nuestras condiciones también construimos conocimientos a partir de la experiencia, de la información que nos llega de afuera y de la interpretación que hagamos de esas dos fuentes.
en una frase él decía, bueno, hay que atreverse a valerse de su propio entendimiento. Y creo que eso es un desafío. Algunos serán más empiristas, otros serán más racionalistas, pero claramente creo que muchos de nosotros somos kantianos sin ni siquiera saberlo o muchas veces sin haber escuchado hablar de Kant, pero es aquí donde creo que se inicia la construcción del verdadero conocimiento y donde de vuelta creo que es un desafío que cada uno de nosotros, en cada una de las situaciones que manejamos, en donde nosotros conocemos mejor que nadie cómo produce el potrero del fondo, cómo se maneja nuestro empleado, el proveedor que tenemos, etcétera, 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 también construyamos el conocimiento particular para nuestro establecimiento que nos permita que la tecnología que incorporamos termine dándonos el aporte que esperamos. Muchas gracias por la atención. Bueno, gracias Ignacio. Si quieren hacer alguna pregunta, van levantando la mano, les alcanzo el micrófono. Hola Ignacio, felicitaciones por la presentación, muy interesante. La pregunta viene a ver, ¿cómo asociás tu caracterización ambiental, como la definiste, cómo utilizás esa información para llegar a determinar la carga animal que puede tener un campo, en este caso un campo recreador? ¿Cómo llegás desde esa caracterización ambiental explicada a la carga animal que vos tenés, que el campo puede soportar? Bueno, creo que acá hay un componente importante de experiencia y más que de experiencia, de tratar de adquirir esa sensibilidad para hacer la mejor lectura posible del ambiente sobre el cual estoy parado. Y del otro lado, si lo pongo en términos del aporte racional, yo manejo curvas de producción forrajera y de disponibilidad según el recurso para la zona en que estoy. Yo te digo lo que yo hago anualmente. Yo me siento, digamos, a partir de cuando termina enero, me siento, armo mi programación, mi balance forrajero y tengo 3 juegos de planillas en donde tengo la receptividad de cada uno de los recursos y para distintas zonas. Y ajusto en una planilla Excel para cada potrero, digamos, tengo el potrero 1 con tantas hectáreas, ryegrass, potrero 2, tantas hectáreas. Y no todos los potreros de ryegrass tienen la misma, desde mi punto de vista, la misma receptividad. Entonces, valiéndome del conocimiento que yo tengo del potrero en particular, del campo en particular, y de la información de tablas de producción animal, de ACREA y demás, armo una suerte de balance forrajero y eso es el comienzo. Entonces ahí armo los circuitos de pastoreo. Hay circuitos de pastoreo donde tienen el 100% de ryegrass, otros tienen algo de ryegrass y hay algo de avena, otros están sobre pastura, porque de vuelta privilegiamos el hecho de que estén más o menos cerca y también de que la variación en el tipo de alimento que están comiendo sea la menor posible. Si trato de no mezclar ryegrass con pastura de pastobillo, por ejemplo. A veces lo tengo que hacer porque no queda otra, pero entonces, para cada circuito ajusto en función de esa primera aproximación la cantidad de animales que me va a soportar ese circuito de pastoreo y después lo voy manejando. Yo recorro todas las semanas todos los campos. Digamos, no tengo otra metodología. Bueno, te hago una pregunta yo. Dadas las circunstancias del año, como venga, por el tipo de campo, por seca o por lluvia, ¿evalúan la posibilidad de adelantar los encierres? Sí. Tratamos de no hacerlo. Porque creemos que en gran parte nuestro negocio está en los kilos que nosotros le agregamos con pasto. Pero sí, evidentemente hay años donde la cosa se pone muy, muy tirante y en lugar de entrar con 360, 370 o 380, entramos con 330. Pero tratamos de que sea lo menos posible. Para eso, bueno, en este campo en particular es más difícil porque no tengo reservas y no tengo la posibilidad de suplementar. En otros campos que tiene esta misma empresa, tenemos, en general, donde hay 2 campos donde están los 2 corrales de encierre. Ahí hacemos silo y tenemos campo, entonces bueno, ahí sí podemos
suplementar con silo para poder alargar, o digamos, para poder suplementar esos momentos en donde no tenemos, o donde el pasto no alcanza. Pero bueno, y justamente son esos campos en donde la carga es un poco más alta, ¿no? Digamos, en los dos campos donde tengo la posibilidad de suplementar con silo, la carga es un 20, un 30% más alta que en este, que es el Sarandí, que no tenemos esa posibilidad. Buen día. Quería saber si le parece que conocer a través de índice verde la productividad futura o cercana a entrar con el rodeo a tal lote le puede servir en el caso, pensando que usted recorre toda la semana, o sea, si le podría aportar algo esa herramienta. Yo creo que sí. Me podría aportar, creo yo, repito, no soy un especialista, yo lo tomaría como una herramienta más, pero más de tipo predictiva, más como para fortalecer esa primera aproximación que yo hago del balance inicial. El ajuste, ya digo, el ajuste más fino o la sintonía fina lo hago yendo yo y recorriendo yo. Creo que el índice verde es un elemento más como para poder, con lo mismo que planificar una rotación o un circuito en función de sumas térmicas, de acuerdo al tipo de recurso que tengas, a la zona en la que estás. Hay gente que está también bastante avanzado con este tema. Creo que a nivel predictivo son herramientas muy, muy valiosas y que a mí me permiten de golpe fijarme un piso de carga, como para de ahí para adelante arrancar y después sí ajustarlo o con la suplementación cuando estoy pasado de carga o con el día a día ajustando el circuito. Yo en algunos de estos campos, bueno, otra de las cosas que hacemos es, tenemos lo que llamamos, lo que a los paisanos les gusta es el lote de los insectos, que cuando empieza a entrar la hacienda, digamos, vamos apartando los más chiquitos, ¿no? Que en general son los que tenemos más problemas de mortandad, porque cuando uno compra una tropa de afuera, a veces vienen animales más débiles, o el que se cayó en la jaula y demás. Entonces esos los tenemos medio mimosos en un potero un poquito con mejor disponibilidad, y a lo largo, digamos, y a medida que va avanzando el año, el lote de los insectos, que en general mejora en forma importante, es el que usamos para ajustar la carga avanzada de la primavera en aquellos circuitos de pastoreo que empieza a haber un superávit de pasto. O sea que en algunos momentos trabajamos con cargas variables, en general agregando mayor cantidad de animales, ¿no? Sí, en relación, lo felicito y me gustó la definición que usted hace de concepto de ambiente mucho más amplio que suelo y que clima. Le quiero hacer mi aporte. Yo tuve la oportunidad de compartir con asesores pecuarios de Uruguay y en esa oportunidad también estaban haciendo referencia a un concepto como el que usted desarrolla, donde incluyen los aspectos sociales y económicos. Por ejemplo, la demanda, la misma empresa tiene estados económicos que necesita del otro rubro, la misma situación social, a veces una familia tiene 2 hijos que tienen que ir a la universidad, por ejemplo, le pongo, y entonces tiene que tener dinero disponible en esa época y usted tiene que adaptar un poco. Ese es un simple aporte y le digo que en aquella oportunidad yo ya me quedé prendado de este concepto más amplio, que es justamente el camino más correcto para quien como usted hace trabajo de asesoramiento a nivel de establecimiento. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que las variables que determinan la productividad de un ambiente, de vuelta, son tan particulares o son tantas como casi ambientes o situaciones productivas hay, ¿no? Yo a veces recuerdo un comentario en un ambiente como este, en donde en una época se hablaba mucho del productor empresario, ¿no? Y se nombraba al productor empresario como el modelo. Y yo conozco mucha gente que no sé si aplica al productor empresario, pero probablemente con 300 hectáreas mandó sus hijos, les dio educación a sus hijos,
esos hijos tuvieron un estudio universitario, y esa persona era la misma que se bajaba del tractor y iba a hacer los bancos, iba a hacer las compras. Entonces, en ese ambiente, el elemento de tracción del ambiente era la persona, claramente, porque no lo era ni la escala, ni el tipo de tecnología que usaba. Entonces, bueno, es tratar de reconocer cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de cada uno de esos sistemas, ¿no? Sí, buenos días, Ignacio. Te quería preguntar cómo manejás el tema de los excedentes forrajeros estacionales. Casi no tengo. Te diría que casi no tengo, porque en los campos en donde tengo silo, estoy siempre un poquito pasado y ajusto con el silo en los momentos de déficit. Y en este campo que no tenemos esa posibilidad, el año pasado por primera vez hice rollos, hice 30 hectáreas de rollos de un excedente de pasto. Y después, a mí se me define mucho la cosa diría entre marzo, abril y mediados de mayo. Yo ahí es como que cierro el balance. Entonces, hemos ido adelantando mucho, por ejemplo, la siembra de los verdeos. A pesar que es una superficie muy chica, hemos ido adelantando mucho la fecha de siembra, ajustando mucho la tecnología de siembra. Creo que la siembra directa en eso es fantástica, porque estamos sembrando los verdeos los primeros días de febrero. Eso lo que nos produce es una explosión de pasto muy importante. Entonces toda la hacienda que empieza a entrar va a los verdeos, inclusive parte del novillo del novillo de 2 años, que es cola, que está cumpliendo sus 12 meses de periodo de pasto, a veces hasta va ahí. Eso en los años buenos, en los otoños buenos, lo que me permite es entrar al otoño y al invierno con un colchón de pasto muy importante, en ryegrass y en pastura. Ahí se me puede producir, si yo veo que estoy en esa situación, que el otoño es muy bueno, y a lo mejor compramos mayor cantidad de hacienda, y ahí ajustamos. De manera que no tenemos grandes excedentes, ¿no? Y cuando me pasa la otra en este campo, que me ha pasado, y bueno, tengo que rajar con alguna tropa o al corral antes, o me la llevo a alguno de los campos donde puedo suplementar. Son festucas sin festucosis, sí, eso bueno, es una premisa fundamental. Y son festucas, no sé si ustedes prestaron atención, que yo las mezclas tanto del pasto billo como de la festuca, el acompañante leguminosa que tienen es lotus. Y eso básicamente es por la tosca. Eso lo aprendí de los amigos uruguayos, en donde ellos no tienen tosca, pero tienen piedra. Y realmente el aporte del lotus es muy interesante. Por supuesto, el lotus no con dosis homeopáticas de siembra y con una provisión de fósforo en el suelo que permita expresar ese aporte, ¿no? Pero la festuca es muy piola, sobre todo en el otoño temprano y en la salida del invierno, y después compensa el pasto billo sobre el fin de la primavera. Y en el verano hay un momento que, en estos ambientes de tosca, que si no es con sorgo y las pasturas de pasto billo, tratamos de manejarlas, cuidando el remanente que le dejamos en la salida, ¿no? para darles más persistencia. Trébol rojo hemos tenido, lo que pasa que es muy cobarde para los veranos estos secos. Se nos complica el tema de control de malezas. En esta zona el control de malezas es un tema porque son suelos de alto porcentaje de materia orgánica, entonces tenemos, es un tema que también hay que estarle encima. Con el lotus tenemos mayores herramientas, y la verdad que con las malezas que tenemos ahora, que básicamente en esta zona son cardo, y bueno, ahora apareció obviamente la rama negra, con el lotus lo controlamos bastante bien. Usando la mezcla lotus y con herbicidas como Lontrel, lo controlamos bastante bien. Bueno, hemos concluido, así que le vamos a dar un fuerte abrazo a Ignacio. Muchísimas gracias.